El Alfa y la Omega ha comenzado a exponer su revelación y ha dicho al apóstol Juan que escriba todas estas cosas y se las envíe a las 7 iglesias. Y además del mensaje general a todas las iglesias de manera general, el Señor envía un mensaje particular a cada una de las iglesias. Y el primer mensaje particular que el Señor envía a su iglesia es el que envía a la iglesia de Éfeso. Ese mensaje que está en el libro de la Revelación, en el capítulo 2, en el versículo 1. El libro de la Revelación en el capítulo 2, versículo 1 al 4. Vamos a leer allí el mensaje a la iglesia de Éfeso. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hasta ahí. El mensaje a esta iglesia, hermanos, continúa hasta el versículo 11, pero nosotros vamos a detenernos aquí, pues lo que hay que ver hasta aquí es bastante. Si el Señor nos ayuda, entonces el día de hoy vamos a ver la primera parte del mensaje a la iglesia en Éfeso. ¿Quién era la iglesia de Éfeso? Bueno, la iglesia de Éfeso, hermanos, era una iglesia que estaba en la ciudad evidentemente de Éfeso. Éfeso era una ciudad próspera de Grecia, una ciudad griega donde el apóstol Pablo predicó el evangelio y trabajó durante años, según nos dice Hechos capítulo 19. Y allí en Éfeso se formó una iglesia floreciente que, aunque algunos consideran que plantó el apóstol Pablo, otros que solamente él colaboró para que floreciera esta iglesia con su trabajo allí por 2 o 3 años. Allí se formó una iglesia floreciente y el apóstol estuvo trabajando allí hasta que tuvo que salir de la ciudad a causa del alboroto originado por Demetrio el platero. ¿Recuerdan ustedes el relato del libro de los Hechos? El apóstol Pablo estaba persuadiendo a toda la ciudad y a sus visitantes de que no son dioses los que se hacen con las manos. Entonces la gente empezó a dejar de templecillos de Diana. La ciudad de Éfeso tenía el templo de la diosa Diana o Artemisa. Se dice que era un templo grandísimo y se considera una de las maravillas del mundo antiguo. Este templo era inmenso. Algunos dicen que mediría hasta 22 metros de altura las columnas y era algo espectacular que la gente quedaba asombrada. Y era entonces el centro del culto a esta deidad pagana, Diana o Artemisa, esa que de repente aún en las ciudades, incluso en nuestra ciudad, hay por ahí una glorieta con una señora con un arco. Bueno, esa era la que se adoraba en la ciudad de Éfeso. Y recordarán ustedes pues que Demetrio, junto con los de todos los de su oficio, forman un alboroto y se arma un escándalo ahí en la ciudad, y los hermanos le ruegan a Pablo que salga de Éfeso porque ellos quieren incluso hasta matarlo.
Pero bueno, ahí la iglesia se quedó y la iglesia siguió trabajando y floreciendo. Y tiempo después, Timoteo se convirtió, en el pastor de la iglesia de Éfeso. El discípulo del apóstol Pablo se convirtió en pastor de esta iglesia a la que se está escribiendo ahora en Apocalipsis 2. E incluso, hermanos, a pesar del trabajo de Timoteo, el apóstol Pablo volvió a Éfeso después de su encarcelamiento, ya siendo Timoteo pastor, y algunos eruditos consideran que volvió varias veces a Éfeso el apóstol Pablo y estuvo visitando a los hermanos. Adicionalmente, es a la iglesia de Éfeso, hermanos, a quien se le escribe una de las cartas paulinas más sólidas y llenas de contenido teológico del Nuevo Testamento. Así que deben darse cuenta de que no estamos hablando, hermanos, de una iglesia, digamos que en términos generales, lo que llamaríamos común. Y por si esto no fuera poco, el mismo apóstol Juan, el apóstol amado del Señor, el que escribe esta revelación, el apóstol también había pasado varios años en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, antes de su destierro a Patmos. Así que si ustedes se dan cuenta, hermanos, la iglesia de Éfeso fue una iglesia bendecida de verdad. O sea, una iglesia que vio maravillas y milagros. De hecho, es en Éfeso, hermanos, en donde aquellos hijos de aquel varón Esceva están queriendo echar los demonios y no pueden, ¿se acuerdan? Y dicen: te conjuro que salgas por el Jesús, el que predica Pablo. Entonces los demonios se les echaron encima, ¿se acuerdan? Y bueno, aquí acontecen muchas cosas. Dice la Escritura que la gente se daba mucho a la magia, de tal modo que cuando vieron el milagro que sucedió por la mano del Señor y de la intervención o la mediación, en este caso del apóstol, dice que la gente incluso traía los libros de magia y se hizo una pila inmensa, que se quemaron libros por cuenta de mucha cantidad de dinero. Era una iglesia pues que había tenido la enseñanza, la predicación, el ministerio, el pastoreo del apóstol Pablo mismo, el apóstol de los gentiles, y cuyo pastor luego vino a ser Timoteo, el discípulo del apóstol Pablo, y que después estuvo, o más bien, el apóstol Juan estuvo entre ellos por mucho tiempo predicándoles la palabra, hablándoles de Cristo. Hermanos, ¿se imaginan lo que eso era? Así que esa iglesia era una iglesia verdaderamente fortalecida y bien instruida, hermanos, en la palabra. Y es a esta iglesia a la que el Alfa y la Omega, y dice el texto, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Y qué es lo que les dice? Verso 2. Miren: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por mi nombre, y no has desmayado. Hasta allí. Si se dan cuenta, hermanos, primero nuestro Señor les da a la iglesia en Éfeso un mensaje de alabanza. El Señor está reconociendo su labor, y lo primero que les dice y les habla es sobre su omnisciencia, y les dice: yo conozco tus obras. La omnisciencia del Salvador está clara en esta expresión. Él conoce las obras que hace la iglesia, y aunque ciertamente conoce tanto las obras buenas como las obras malas,
En esta ocasión entendemos que por el contexto, nuestro Señor se está refiriendo o está reconociendo las buenas obras de la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso, pues, es alabada por ser una iglesia trabajadora, pues dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. ¿Se fijan? La iglesia en Éfeso era una iglesia trabajadora. El ministerio de los 2 apóstoles que habían estado allí y de el discípulo de Pablo, Timoteo, hermanos, habían hecho de esta iglesia una iglesia trabajadora. Una iglesia cuyos miembros trabajaban hasta la extenuación por la gloria de Cristo y el extendimiento de su reino. Pues cuando dice tu arduo trabajo, esa palabra arduo trabajo expresa un trabajo que se realiza hasta que ya no alcanzan más las fuerzas. No está diciendo ese trabajo que hiciste hasta que, bueno, ya te sentiste cansado y te sentaste a descansar. No. El arduo trabajo es aquel que todavía va más allá del cansancio, que aun cuando se siente cansado sigue trabajando y sigue trabajando y sigue trabajando hasta que los pies le empiezan a temblar o hasta que el cuerpo ya no puede más. Eso es el arduo trabajo. Es seguir trabajando además del descanso. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por las cosas materiales? No, por la gloria del Señor. Y aquí, hermanos, nosotros debemos comenzar a preguntarnos si nosotros estamos siendo trabajadores, como iglesia y como creyentes en lo individual. ¿Estamos siendo trabajadores para la obra del Señor? ¿O tan siquiera estamos trabajando para gloria del Señor? Hermanos, recuerden ustedes que estas cartas son para toda la iglesia, aún también para nosotros. Pero otra de las cualidades, hermanos, que son alabadas por el Señor de esta iglesia, y debemos añadir, de esta prominente iglesia, es su paciencia. Dice el verso, tu arduo trabajo y paciencia. Aquí debemos entender como paciencia la virtud de sostenerse firmes en sus convicciones, en la verdad, en Cristo, en medio de las dificultades o las aflicciones. Paciencia, hermanos, debe entenderse de esta manera aquí. No en el sentido que normalmente nosotros lo entendemos en nuestro idioma coloquial, que decimos, mira, esa señora tiene mucha paciencia porque vemos que su niño anda saltando, brincando, se le sube, se le baja, se anda dando vueltas por todos lados, le jala los cabellos, le jala la falda y la señora no hace nada. Y uno dice, mira qué señora tan paciente. No, hermanos, eso no es paciencia, eso es otra cosa. Pero en este sentido, en el texto, la palabra paciencia, pues, repito, debe entenderse como la virtud de sostenerse firmes en sus convicciones, sostenerse firmes en la verdad, sostenerse firmes en Cristo en medio de las dificultades o las aflicciones. Pues esta palabra paciencia también en el original significa resistencia o perseverancia en medio de las aflicciones y las dificultades. Pues a continuación el Señor luego les va a decir mucho más claramente, por ejemplo en el verso 3, y has sufrido y has tenido paciencia, ¿se fijan? Así que vemos, hermanos, que la paciencia es esta que se ejercita en medio del sufrimiento. Paciencia entonces es estar sufriendo por Cristo, es estar sufriendo por la verdad,
es estar sufriendo por nuestras convicciones en el Señor y resistirlo. Y no arrojar todo por la borda, no desesperarnos, no blasfemar o quejarnos ante el Señor diciendo que no nos ayuda o que nos ha olvidado. La paciencia, entonces, en este sentido, se refiere a permanecer aún en medio de la dificultad. De manera entonces, hermanos, que la iglesia en Éfeso ya había pasado por varias tribulaciones y aflicciones y habían probado su fidelidad al Señor y a su verdad por medio de esa firme paciencia. Los historiadores coinciden en que en Éfeso fue en uno de los primeros lugares donde se llevaba a cabo el culto al emperador, donde se erigieron templos y se exigía a toda la ciudadanía romana que rindiera culto al emperador, que le ofreciera incienso, que dijera: César es el Señor. Pero los cristianos, hermanos, a pesar de ser perseguidos por ello y a pesar incluso de perder sus vidas por ello, se negaron a hacerlo. Esto pues había mostrado esa paciencia. Pero noten que una cualidad más, hermanos, que la iglesia de Éfeso había mostrado y que el Señor resalta, dice el texto, es que no podían soportar a los malos. ¿Ven ahí en el versículo 2? Y que no puedes soportar a los malos. Pero aquí tal vez alguno dirá: bueno, yo también soy de esos, yo tampoco puedo soportar a un montón de gente. Yo tampoco puedo soportar a cada fichita que conozco por allí. No, hermanos, no se trata de eso. No se trata de esa forma de soportar. Deben saber que el término que la versión Reina Valera 60 tradujo como soportar se refiere a tolerar. Se refiere a tolerar, no en el sentido en el que nosotros conocemos la palabra soportar. Es decir, que alguien nos está molestando y nosotros estamos soportando para no hacer o reaccionar. ¿Sí me explico? No. En este sentido, la palabra en el original que se escribe significa propiamente tolerar. Se trata de un tolerar en el sentido en el que también el apóstol Pablo en 2 Corintios 11, 18 al 21 dice: puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena manera toleráis a los necios, o soportáis a los necios. Dice, porque de buena gana soportáis o toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Y dice el 20, pues toleráis si alguno os esclaviza. Está diciendo, porque soportáis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, dice el apóstol. El apóstol está reconviniendo aquí a los hermanos corintios, porque se ponen bravos con el apóstol Pablo, no están dispuestos a tolerar nada del apóstol Pablo, pero están dispuestos a tolerarle lo que sea a los falsos. El apóstol Pablo ha mostrado humildad junto con todos los que colaboran con él, ha mostrado humildad delante de los corintios, una humildad tal que algunos se han aprovechado. Y ya que han visto esa humildad, han sentido tal vez que no debieran respetarle tanto como aquellos que llegan y se alzan el cuello y dicen, respétenme, les exijo que me respeten. ¿Me explico?
Aquellos llegan y exigen, y dice el apóstol, de buena gana toleráis a los necios. A ellos sí los toleran, a ellos sí los soportan. Pues toleráis si alguno viene y os esclaviza. Dice, nosotros no quisimos esclavizarlos y mira cómo nos toman ustedes a nosotros. Pero viene alguien y los esclaviza y ustedes, sí, está bien, y lo toleran. Es lo que le está diciendo el apóstol. Entonces, pues, esta palabra tolerar o soportar está dicha en ese sentido. En el sentido en el que hay alguna cosa que no está bien y la toleras. ¿Me explico? Pero la iglesia en Éfeso no estaba haciendo eso, sino al contrario. Miren, el Señor la está alabando. Y en la alabanza que le da, le dice, y que no puedes tolerar a los malos. Que no puedes soportar a los malos. De manera que la iglesia de Éfeso entonces había sido efectiva en el no tolerar a los malvados. Esto es, en el no tolerar sus costumbres pecaminosas o paganas, en el no tolerar sus conductas pecaminosas o malvadas. La iglesia en Éfeso había sido firme y efectiva al no tolerar las posturas de los malvados, dándolas por aceptables o buenas. Es en ese sentido que la iglesia está siendo alabada. Llegaba alguien y empezaba a tener conductas inadecuadas, inapropiadas, y la iglesia en Éfeso no decía, ay, déjenlo, todavía no aprende, ya luego entenderá, no le digan nada porque se va a desanimar, no le llamen la atención ni lo confronten porque somos una iglesia que debemos mostrar amor. No, hermanos, dice el apóstol que dice el Señor que la iglesia en Éfeso, decía, ellos no toleran a los malos, no toleran sus conductas, las ven y directamente van y las señalan y le ponen un alto. Y dice el Señor, oh, qué bueno haces cuando haces esto. E incluso, hermanos, el celo y el discernimiento de los hermanos en Éfeso había llegado a tal punto que aún también el Señor les alaba porque sabían identificar aún a los falsos apóstoles. Miren cómo dice el verso. No puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermanos, esta era una iglesia que tenía conocimiento bíblico, que tenía discernimiento y sabía aplicarlo. De tal manera que llegaba alguien a la iglesia por medio de pruebas a las que les sometía seguramente el pastor y la membresía de la iglesia, los hermanos podían discernir y se habían vuelto buenos discerniendo y desenmascarando a los que se hacían pasar por apóstoles. Recuerden, hermanos, que los hermanos en Éfeso viven en una época en donde los apóstoles empiezan a abundar. Y bueno, no estamos en una época muy diferente, hermanos, en donde también los supuestos apóstoles comienzan a abundar por todas partes. Pero en los tiempos de la iglesia en Éfeso eran muy abundantes los que iban por todas las demás iglesias y llegaban y decían, nosotros somos apóstoles del Señor. Y el apóstol, por ejemplo, recrimina a los corintios de que los corintios sí los reciben y les creen. Y dice, eres apóstol, sí, qué bueno, vente, no, mira, y le dan atenciones y cuánta cosa. Pero llegaban estos mismos falsos a la iglesia de Éfeso y Éfeso decía, a ver, ¿eres apóstol? Sí, claro, soy apóstol. Bueno, está bien, vamos a ver si de verdad lo eres. ¿Anduviste con el Señor? No, pero no, yo vi al Señor, el Señor me llamó. Pues entonces no eres apóstol. Porque el primer requisito para ser apóstol es haber andado con el Señor. Que el Señor mismo te haya llamado y comisionado.
¿Me estoy explicando? La iglesia en Éfeso podía de esa forma rápidamente identificar y decir, tú eres un falso. Y aunque otros pudieran decir, no, es que yo tuve una visión y vi al Señor así, ¿y cómo fue? No, pues es que mira, estaba ahí en una luz resplandeciente y me dijo, tú eres el gran hombre que yo necesitaba, tú eres campeón y vas a hacer todas las cosas que yo quería hacer. ¿Ya están ustedes identificando al falso? ¿Sí o no? Bueno, no, yo espero que ya lo están identificando, porque desde que le está diciendo, tú eres el hombre que yo necesitaba, el campeón que va a hacer todo lo que yo quiero, ya estamos identificando, ¿no es así? La iglesia en Éfeso entonces tenía el entrenamiento bíblico, el conocimiento bíblico para poder distinguir a los falsos apóstoles de los verdaderos. Además, ellos habían tenido 2 apóstoles entre ellos por varios años, hermanos. Así que no estamos hablando de una iglesia común, ¿se dan cuenta? Notemos, quiero hacer un paréntesis aquí, hermanos, que notemos que el texto dice, estamos en el versículo 2, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El texto no dice, has probado a los apóstoles y has comprobado quiénes sí son y quiénes no son. No dice así, ¿se fijaron? Y esto es muy importante, hermanos, aún la manera en la que lo dice el Señor, porque el Señor no le dice a la iglesia, mira, como vinieron 10 y de los 10 tú los probaste a todos y dijiste, bueno, estos 7 no son, pero estos 3 sí son. No, no dice así. Sino que dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Lo que nos dice claramente que todos estos que llegaban eran falsos. ¿Por qué? En primer lugar, porque dice el texto, solo se pretendían ser apóstoles. Dicen ser apóstoles, dice, ¿se fijaron? Has probado a los que dicen ser apóstoles. No dice, has probado a los apóstoles. No, has probado a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y en segundo lugar, porque en realidad dice, no lo son. Y al haberlos probado, los has hallado mentirosos. Así pues, hermanos, aquí en este texto también encontramos pues que el Señor está alabando a la iglesia porque sabe y puede distinguir que estos que se dicen ser apóstoles no lo son, sino son mentirosos. Y debemos, hermanos, nosotros también tener ese discernimiento para nuestros días, porque vivimos en una época en donde también los apóstoles o supuestos apóstoles están creciendo y están proliferando en las denominaciones y reclamando pleitesía y reclamando que toda la iglesia los escuche porque supuestamente son apóstoles. Pero la iglesia instruida, la iglesia que conoce a su Señor y su palabra, sabrá distinguirlos. Y noten que aún el supuesto apóstol que se engaña a sí mismo pensando que es apóstol, también es contado como mentiroso. Porque alguno podrá decir, no, pero es que sí hay algunos que ellos dicen, yo sé que no soy apóstol, pero los voy a engañar a todos y voy a hacerme pasar por apóstol, que todos digan y crean que soy apóstol. Bueno, tal vez habrá alguno por allí, pero la mayoría en realidad, hermanos, piensa de sí mismo que es apóstol. ¿Me explico? La mayoría se engaña a sí mismo y ve y dice, no, yo creo que yo sí soy apóstol. ¿Me explico? Pero se engaña a sí mismo. Pero noten que aunque se engañe a sí mismo, aunque según él sea el más sincero de todos, también está contado entre los mentirosos. No importa si sus motivaciones o sus intenciones son
honestas o legítimas, o son sinceras, mejor dicho, o no lo sean. Sigue estando en la bolsa con los mentirosos. Y por último, hermanos, el Señor alaba también los sufrimientos de la iglesia, verso 3, y has sufrido y has tenido paciencia, y nuevamente, miren, reitera, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Otra vez el Señor resalta, hermanos, ese trabajo extenuante, ese trabajo hasta que ya no alcanzan las fuerzas de esta iglesia. Pero a pesar de todos los elogios expresados, a algunos llaman la principal de las iglesias de esta región, también hay una reprensión para ellos en el versículo 4. ¿Están ahí? Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y es aquí, hermanos, donde quiero detenerme y que nos enfoquemos el resto de este mensaje en este día. La reprensión, noten ustedes, hermanos, es hecha a la iglesia como un cuerpo. Es hecha a la iglesia de manera general. Como iglesia, ellos, dice, han abandonado el primer amor que les caracterizaba desde el principio. Pues esta palabra dejar, has dejado tu primer amor, también en otros lugares se traduce como abandonar. Has dejado, has abandonado tu primer amor. Y hermanos, esta, repito, es una reprensión para la iglesia en general. Como iglesia en general habían dejado su primer amor, aunque no debemos dejar pasar que el resultado corporativo no es sino la suma de todas las conductas individuales. El resultado corporativo no es sino la suma de todas las conductas individuales. Esto es, no es que sucede que el pastor dejó su primer amor y entonces ya toda la iglesia anda sin primer amor. ¿Me explico? No es que algunos cuantos hermanos dejaron su primer amor y entonces ya toda la iglesia dejó su primer amor, por lo tanto. No, sino que de manera general dejaron su primer amor. ¿Y cómo de manera general la iglesia dejó su primer amor? Pues de qué otra forma más que con la suma de cada uno de los individuos que componen la iglesia. En otras palabras, la mayoría de los hermanos en la iglesia habían dejado su primer amor. ¿Me explico? No significa que todos en absoluto, que ninguno ya tenía un primer amor, ¿no? Sino que de manera general, de manera generalizada, habían dejado su primer amor. Pero ¿qué es exactamente el primer amor? Bueno, hermanos, veamos primero qué no es el primer amor. Antes de ver lo que encontramos como primer amor en la Escritura, vamos a ver lo que no es el primer amor. ¿Qué no es el primer amor? Dos cosas. Primero, el primer amor no es emocionalismo. El primer amor no es emocionalismo. Definimos como el emocionalismo el estado de exaltación de los sentidos por razones o motivaciones falsas o huecas. ¿A qué nos referimos con emocionalismo? Pues es esa exaltación de los sentidos humanos, personales, por razones o motivaciones falsas o huecas. ¿Cómo es esto? Por ejemplo,
esa fuerte emoción que usted sentía cuando iba ondeando el billete de 1,000 pesos y andaba rumbo hacia el altar, convencido de que Dios le iba a regresar 100 veces. Iba bien feliz y emocionado y sentía el gozo de ir ondeando su billete y llevándolo porque Dios le iba a dar 100 veces más. Y alguno puede decir, sí, yo me acuerdo cuando yo daba con gran gozo y felicidad y no me pesaba dar para la iglesia y daba con todo mi corazón porque yo sabía que Dios me iba a regresar. Eso no es el primer amor. ¿Sí me explico? Eso era un emocionalismo, una exaltación de las emociones basado en una motivación falsa. Otro ejemplo, el primer amor no es esa gran alegría que usted experimentaba al cantar esos coritos huecos y hasta heréticos una y otra vez. Y a veces dando saltos o danzas que hacía usted con gran emoción. Eso no es el primer amor. Porque alguno otra vez puede pensar o identificar y decir, no, es que cuando yo recién conocí al Señor, yo me gozaba con los coritos, me gozaba cuando estábamos cantando y alabaré, y alabaré, y alabaré, y alabaré, y alabaré, y era lo único que repetíamos, pero yo me gozaba tremendamente. Hermanos, eso no es el primer amor. Eso es un emocionalismo producto o motivado por algo falso o hueco. Porque solamente está repitiendo alabaré, 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 como ciertas otras canciones que tal vez ustedes recordarán. Y algunas en cierto lugar se cantaba solamente aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, y así literalmente, hermanos, seguían por horas. Y estaba ahí emocionado y alguien puede decir, no, yo recuerdo que ahí sentía el primer amor. No, eso no es el primer amor, hermanos. ¿Me explico? Eso era emocionalismo basado en circunstancias o en motivaciones falsas o huecas, porque muchas de las cosas que usted cantaba eran incluso heréticas o falsas. En cierto lugar se ponen a bailar literalmente, según diciendo que están machacando a Satanás, y machácalo, y ahí están pisando con el pie y bailando literalmente. Y alguien puede decir, no, yo ahí sentía mi primer amor. No, hermanos, eso no es el primer amor. ¿Sí me explico? Eso es emocionalismo basado en situaciones falsas. Último ejemplo del emocionalismo son esas abundantes lágrimas que usted derramaba autocompadeciéndose de sí mismo cuando pasaba al altar, o víctima de la manipulación de los hombres sobre sus problemas. Porque usted tal vez era de los que de repente cuando llamaban, a ver, vengan al altar todos los que tienen problemas. Pues ¿quién no tiene problemas? Todos. O a veces decían, a ver, vengan aquí al altar. Yo sé que muchos de ustedes tienen problemas en la familia. Tienen ahí, han discutido, tienen dificultades. Hermanos, ¿qué familia no tiene dificultades o discusiones? O desacuerdos. Pero ya iba usted adelante, ¿no es así? Y ahí le están diciendo, no, mira, Dios te ama, no te preocupes. Hayas hecho lo que hayas hecho, Dios te ama. Mira, sí le pusiste una trompada a tu esposa, pero aquí Dios te va a sanar. Y ahí está usted chille, ¿no es así?
Sí, yo siento la gracia y la bendición. Y usted podrá decir, no, es que yo me acuerdo que en aquel tiempo, sentía el primer amor tremendo cuando conocí al Señor. No, eso no es el primer amor. ¿Sí me explico? Ese es un emocionalismo, otra vez, producto, en este caso, de la autocompadecencia. Mira, pobrecito que era yo. Todo el mundo me trataba mal. Todo el mundo se aprovechaba de mí y solo Cristo pudo amarme. ¿Qué es eso, hermanos? Eso es muy peligroso, porque parece un acercamiento genuino al Señor. ¿Pero qué lo está motivando? Un amor propio o un autocompadecimiento, hermanos. Y ahí estaba chille. ¿No es así? Ya se desahogaba y entonces sentía que ahora sí ya Dios lo había escuchado y lo había ayudado. No, eso no es el primer amor. Y lo segundo que no es el primer amor, hermanos, es celo sin ciencia. Lo segundo que no es el primer amor es un celo sin ciencia. El apóstol Pablo denuncia a los judíos, por ejemplo, de que su celo no es conforme a ciencia, ahí en Romanos capítulo 10, versículo 2, ustedes lo leen en su casa. El apóstol les dice, yo sé que tienen celo, pero ese celo no es conforme a ciencia, esto es, no es conforme al conocimiento de la verdad. ¿Y cómo es que de repente se experimenta o se experimentaba ese celo sin ciencia? Bueno, es en las ganas que usted experimentaba de estar en la velada de oración, esas ganas que usted experimentaba de estar en la reunión de jóvenes, en el culto de fin de año, en la pantomima, en la pastorela, en la obra de teatro que iba a pasar y usted tenía bien muchas ganas de estar en ese lugar. No, ese no es celo conforme a ciencia, ni es el primer amor. Usted tenía ganas de ir a ver la obra de teatro o de participar allí tal vez para que le aplaudieran, o sentía tal vez algunas dotes teatrales o actorales y le gustaba participar allí, o sentía algunos dotes artísticos y le gustaba ir a participar y a cantar. Otro ejemplo de ese celo sin ciencia son las ganas que usted experimentaba de ya estar en la alabanza, gozándose con la música y las canciones. Ese no es el primer amor. Porque muchos pueden decir, bueno, yo recuerdo mi primer amor cuando estábamos en la alabanza. Se sentía el poder. No, hermanos, eso no es el primer amor. Ese es emocionalismo. Y aunque dijera, no, es que yo siento que yo tenía un celo, unas ganas de estar ahí en la presencia del Señor. Hermanos, no, ese solo eran ganas de experimentar otra vez emociones en donde las cosas que se cantaban muchas veces, si no es que casi en su totalidad, eran heréticas o falsas. Tampoco son las ganas que alguna vez usted sentía de que ya se acabara la predicación para ahora sí gozarse en la alabanza. ¿Cuántos de ustedes sentían eso? Con ganas de que ya se callara para empezar la alabanza. Ahora sí lo bueno. ¿No decían eso? Eso no es celo conforme a ciencia. Ese no es el primer amor. De manera pues que el emocionalismo, producto de las ideas falsas o heréticas,
no califica como el primer amor. Y de la misma forma, el celo sin entendimiento bíblico tampoco puede ser su primer amor. Pues alguno dirá, es que yo sentía un celo tal y un poder tal que hasta si me echaban un endemoniado, lo sacaba en ese momento, lo exorcizaba. No, ese no es el primer amor. Por más seguridad que usted sintiera que lo iba a poder echar. Una vez un hombre dijo, yo sentía el poder de Dios tanto que hasta yo estaba seguro que si alguien entraba y me disparaba, la bala se iba a parar. Así dijo literalmente. No, ese no es el primer amor, por más convicción que usted sintiera de esas cosas. Porque es un celo tal vez, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento o entendimiento claro de la palabra de Dios. Así que no, eso no es el primer amor. ¿Qué es entonces el primer amor? ¿A qué se referirá el Señor con la expresión el primer amor? Hermanos, debemos reconocer que no es un asunto fácil de dilucidar, pues se han propuesto varias interpretaciones sobre qué se refiere el Señor cuando le dijo a la iglesia, has dejado tu primer amor. Y se han dado interpretaciones como por ejemplo que los hermanos de la iglesia habían dejado de amarse unos a otros, y basados en 1 Juan 4:20, que dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y en base a ese texto, muchas personas y comentaristas también entienden que probablemente la iglesia había dejado pues de amarse entrañablemente unos a otros. Y entonces, como consecuencia, según lo que nos enseña este texto, habrían también dejado de amar al Señor. También se ha dicho que los hermanos en la iglesia habrían dejado de amar a Cristo. Y entonces, a la inversa, como consecuencia, habían dejado de amarse entrañablemente unos a otros. Sin embargo, hermanos, debemos ser justos y decir que el que la iglesia haya dejado su primer amor no significa que ya no poseía amor del todo. Pues noten que el texto no dice, tengo contra ti que has dejado de amar. El texto no dice, tengo contra ti que ya no amas. El texto no dice, tengo contra ti que ya no tienes amor. No, eso no dice el texto, sino que dice que lo que se ha dejado no es el amor en sí, sino una característica particular o peculiar del primer amor o del comienzo del amor. Así pues, no significa que ya no poseía amor del todo, sino que más bien ese amor iba en disminución, que ese amor había disminuido y continuaba en disminución, que ese amor había menguado y continuaba descendiendo. ¿Por qué decimos que continuaba descendiendo? En la próxima ocasión vamos a hacer un poco más de énfasis en esto, pero porque luego en la advertencia que se le hace, se le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Por qué? Porque has dejado tu primer amor. De donde, hermanos, entendemos que el Señor está diciendo a la iglesia que ese amor está menguando o va disminuyendo. Así que, ¿qué es lo que entendemos como primer amor, hermanos? Bueno, podemos decir en ese sentido
que el comienzo de la vida espiritual del creyente y de la iglesia misma también se caracteriza por un vigor espiritual. Un vigor espiritual a la hora de entregarse en cuerpo y alma a la adoración y al servicio de su Señor. Y que, en este caso, la iglesia de Éfeso estaba mostrando disminución en estas cosas. Ese comienzo espiritual del creyente y de la iglesia, caracterizado por un vigor espiritual, se manifestaba también a la hora de menospreciar y rechazar los llamados de la carne y del mundo. ¿Se han dado cuenta ustedes acaso que hubo un tiempo en el pasado en donde ustedes les era mucho más fácil aborrecer al mundo y a la carne de lo que les es ahora? Que antes esas cosas no les causaban ningún tipo de atracción del mundo o de la carne, pero que ahora tal vez les parecen más agradables o tentadoras. Bueno, el vigor espiritual ha ido menguando entonces. Al inicio de la vida del creyente y de la iglesia existe también un fervor religioso. Esto es, hay una oración más constante, tanto del individuo como de la iglesia. Y esta oración es constante y ferviente. Además, este fervor religioso también se caracteriza por un hambre de la palabra y de las reuniones de la iglesia. Usted encuentra que en algún lugar o momento de su pasado usted experimentaba más hambre o experimentaba un hambre que hoy no siente, de conocer al Señor, de conocer la palabra, de estar en las reuniones de la iglesia, que se le hacía largo del domingo al jueves para volver a estar en la iglesia, y que ahora ya se le hace bien cortito y dice, ay, ya es jueves, vamos a tener que ir. Che, ni modo, pues es día de la oración. Mejor no voy. ¿Ha experimentado eso? Bueno, su fervor religioso ha disminuido. Ya no es el mismo. Ya no es como al principio. Y otra característica, pues, de el comienzo de la vida espiritual del creyente y de una iglesia, asimismo, es un amor anhelante por Cristo, un amor anhelante por conocerle más, por estar más con Él, por ser como Él. ¿Identifica usted que en un momento del pasado de su vida como creyente, usted experimentaba mayor anhelo por Cristo? ¿Quería ser más como Él de lo que ahora quiere? ¿Que usted quería estar más cerca de Él? ¿Que ya quería incluso ser mejor tomado de esta tierra para estar con el Señor y adorarle con todo su corazón? Pero ahora ya no se quiere morir porque tiene muchas cosas que hacer aquí en esta tierra. Tal vez usted también ha dejado su primer amor. Pues en el comienzo de la vida espiritual del creyente y de la iglesia se caracteriza pues por un amor anhelante y ferviente por Cristo, por la santificación y por la vida de piedad. El creyente anhela fervientemente la santificación. ¿Será acaso que ahora usted le da igual si crece en santificación o no?
o sencillamente eso ya ni siquiera está en su lista de prioridades, de tareas, de oración. Si es usted creyente, ha dejado tal vez su primer amor, o en el peor de los casos, no sea que tal vez ni siquiera lo sea. Dice Matthew Henry: los primeros afectos de los hombres hacia Cristo, la santidad y el cielo, suelen ser animados y cálidos, refiriéndose a este comienzo de la vida espiritual del creyente y de la iglesia. Adicionalmente, hermanos, por la referencia que se hace a las primeras obras en el versículo 5, podemos suponer que también el fervor perdido de la iglesia consistía en, o motivaba las primeras obras de la iglesia, que eran la propagación del evangelio. Miren el verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Y qué dice? Haz las primeras obras. No dice, arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. ¿Se fijan? No dice así. No dice, aprieta los dientes y aprieta los puños y esfuérzate hasta que vuelvas y sientas otra vez tu primer amor. ¿Se fijan que no dice eso? No dice, entra en ayuno y oración y ora 3 horas diarias para que recobres tu primer amor. No dice así, ¿se fijan? Sino dice, haz las primeras obras. Qué impresionante es eso, hermanos. Qué claro y qué práctico, ¿no es así? ¿Quieres volver a tu primer amor y arrepentirte? Haz, trabaja, comienza, ponte a hacer. ¿Qué cosa? Las primeras obras. ¿Qué son las primeras obras? Bueno, hermanos, tenemos una referencia en el caso de la iglesia de Éfeso, de qué caracterizaba la iglesia de Éfeso en Hechos capítulo 19, 18, versículo 18 al 20. Si me acompañan rápidamente a Hechos capítulo 19, versículo 18 al 20, vamos a ver allí, hermanos, a la iglesia de Éfeso en su primer amor. Dice el verso 18: y muchos de los que habían creído venían y confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta su precio hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿En dónde? En Éfeso, en la iglesia de Éfeso. Y si ustedes leen en su casa todo el capítulo, se van a dar cuenta, hermanos, que si una cosa caracterizaba a la iglesia de Éfeso era el evangelismo. Era estar propagando la palabra del Señor. Si de una manera se mostraba el amor de la iglesia de Éfeso por Cristo, era propagando el evangelio. Si de una manera se mostraba el fervor de la iglesia de Éfeso, era en la propagación del evangelio. Por donde quiera estaban predicando el evangelio. Estaban ahí en la casa de aquel que se llamaba Tirano, predicando el evangelio. Aquí y allá, por todas partes, predicando el evangelio. Y miren, hermanos, las palabras del verso 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Miren que dice que crecía. Ahí está el celo y el fervor primitivo de esta iglesia. La iglesia de Éfeso, en sus comienzos,
había sido una fuerte propagadora del Evangelio entre sus conciudadanos. Y es más, hermanos, se estima que pudo ser la iglesia de Éfeso la iglesia madre de algunas de las otras 7 iglesias que también estaban en el Asia Menor. Algunos de los eruditos consideran que la iglesia de Éfeso era la iglesia madre de alguna de esas otras 7 iglesias, que era una iglesia tan trabajadora que había plantado otras de las iglesias a las que también se les escriben cartas. Pero el señalamiento que se le hace a esta iglesia es que ha abandonado sus primeras obras, ha abandonado su primer amor. Es un mal, hermanos, relativamente común que las iglesias que se vuelven numerosas, las iglesias que crecen, se vuelven numerosas e influyentes, muchas veces decaen considerablemente en su fervor evangelístico, a causa de que llegan a algo que hoy en día se llama el estado de confort o el área de confort, que se genera de que ya somos muchos, de que ya parece que ya no tenemos la preocupación de que la iglesia no vaya a seguir andando, continuando en la fe. No, ya hay muchos, somos una iglesia influyente, otras iglesias aprenden de nosotros o nosotros influimos a otras iglesias y ya como que dicen, ya hicimos lo que nos tocaba, ahora sí podemos sentarnos a descansar. ¿Me explico? Y se decae, hermanos, considerablemente en ese fervor evangelístico. En ese sentido, dice el comentarista Albert Barnes, les cito: tantas iglesias se forman en medio de las emocionantes escenas de un avivamiento de la religión y en los primeros días de su historia avergüenzan a las iglesias más antiguas y adormecidas que las rodean. Pero no es necesario decir que este celo temprano puede desaparecer y que la iglesia, una vez tan llena de vida y amor, puede volverse tan fría como las que la precedieron. Y como aquellos de los que se separó, y que pueda haber necesidad de la formación de nuevas organizaciones que se enciendan con ardor y celo. Y esta es una realidad, hermanos, que cita este comentarista. Cuando las iglesias se forman, comienzan ahí dice, todo es en medio de las emocionantes escenas de un avivamiento de la religión, de un deseo ferviente de amar, obedecer al Señor, de santificarse, de andar en sus caminos verdaderamente, porque se han dado cuenta de que donde están o donde estaban era pura frialdad y mortandad. Entonces salen, se esfuerzan y dice también que en esos primeros días avergüenzan a las iglesias más antiguas, adormecidas de donde salieron. Pero a veces suele suceder que esa iglesia que una vez estaba llena de vida y amor comienza a volverse fría. Y empieza a haber necesidad entonces de que el Señor despierte a otros. ¿Me explico? Uno solo tiene que mirar hacia Alemania, a Suiza, a Bélgica, a Holanda, los países de la Reforma, hermanos, los países de donde vienen las grandes confesiones, incluso el Reino Unido, de donde surgieron y vivieron los puritanos, y aún nuestros vecinos del norte, incluso también los contamos entre ellos. Solo uno tiene que mirar hacia allá para darse cuenta de que es una realidad indiscutible, hermanos, que el primer amor puede
ser abandonado. Ustedes van a la iglesia de todos los santos, iglesia donde Lutero clavó las 95 tesis, y hermanos, eso está más silencioso que un funeral. Y bueno, en el sentido de que ya solo es un museo prácticamente. Vemos esa obra que hubo en el tiempo de la Reforma en Suiza, en Ginebra, por ejemplo, la Ginebra de Calvino, algunos le han llamado. Y vemos o vamos a las iglesias, la iglesia donde Calvino predicó, y que se dice que prácticamente toda la ciudad de Ginebra era protestante. ¿Y qué pasó ahora? Y hermanos, así sucesivamente. Quiero terminar, hermanos, haciéndonos la pregunta: ¿cómo se abandona entonces el primer amor? ¿Cómo es que se abandona el primer amor? Bueno, primeramente necesitamos decir que no necesitamos esperar a que una iglesia ya no haga nada para suponer que ha dejado su primer amor. No necesitamos esperar a que una iglesia ya no haga nada para suponer que ha dejado su primer amor. De hecho, una iglesia puede estar llena de actividades y puede estar incluso llena de conocimiento y aún así haber dejado su primer amor. Miren a la iglesia de Éfeso. Es una iglesia trabajadora, es una iglesia conocedora, que discierne fácil y rápidamente, pero ha dejado su primer amor. Así que, hermanos, no debemos confiar a que es que en mi iglesia todos los días hay culto y actividad, de lunes a domingo. Eso no significa entonces que está viva. Eso no quiere decir que está viva o que ha dejado su primer amor, que no lo ha dejado, perdón. Porque se puede estar haciendo todo eso y no tener el primer amor. En ese sentido, dice el comentarista William Hendrickson, una esposa, por ejemplo, puede ser muy fiel a su esposo y puede dar evidencias de una gran asiduidad en todas las cosas que se relacionan con él, y sin embargo puede haber una decadencia en su amor. Sigue diciendo el comentarista: el sentido del deber puede hacerla fiel en todos los detalles de su atención para su marido. Asimismo, un miembro de la iglesia puede ser muy fiel respecto a su asistencia a los cultos, pero a pesar de esto, no ser devoto al Señor como lo era antes. ¿Qué nos dice todo esto, hermanos? Que sí, se pueden seguir haciendo muchas cosas por el sentido del deber, por el sentido de la responsabilidad, porque somos responsables, tal vez. Pero aún así, o en medio de todo eso, haber dejado el primer amor. De manera que comenzamos a abandonar nuestro primer amor cuando, en primer lugar, descuidando nuestra vida espiritual y nuestros deberes piadosos, tanto las iglesias como los creyentes individuales, habiendo sido distraídos del fervor de nuestros deberes piadosos, somos tentados a la rutina. Cuando, habiendo sido distraídos de nuestros deberes, de nuestro fervor y nuestros deberes piadosos, somos tentados al cumplimiento externo solamente de nuestros deberes religiosos. Y es ahí donde nosotros mismos debemos identificar que hemos dejado el vigor de nuestros corazones para el Señor. Cuando las cosas comienzan a hacerse
rutinarias, cuando las empieza a hacer solo por responsabilidad y no por un amor ferviente al Señor. Su fervor, su vigor se ha debilitado. ¿Y todo por qué salió? Porque empezó a distraerse de los deberes piadosos en su vida personal y particular. La disminución del vigor espiritual, el decaimiento de nuestro fervor religioso, el enfrentamiento de nuestro amor por Cristo ha disminuido y ya no anhelamos a Cristo como antes. En segundo lugar, vamos abandonando o dejando nuestro primer amor cuando damos entrada a la liviandad y a la mundanalidad en nuestra vida espiritual. Esto comienza con pequeñas libertades, comienza con pequeñas concesiones que nos vamos dando, que luego comienzan a ser frecuentes. Estas libertades que nos damos, estas concesiones, empiezan a volverse frecuentes. Y luego, poco a poco, sin darse cuenta, comienza a ceder a cosas más cuestionables o a cosas más injustificables. Hasta que cuando menos se acuerda, se encuentra más preocupado por las cosas de este mundo que por la eternidad. Hasta que cuando menos se da usted cuenta, se halla más enfocado en las cosas de este mundo que en la gloria venidera. Usted ha dejado su primer amor. Y cuando el declive ha avanzado, sin arrepentimiento, esto continuará declinando, y en el caso de la iglesia podrá continuar hasta que Dios no lo quiera, pero su candelero podrá ser quitado. El Señor, hermanos, aplique su palabra en nuestros corazones. Oremos al Señor.